No se está grabando, profe. Ahora sí. Ahí está, chicos. Bueno, fíjense, como decía el compañero, tengo el nitrito de amonio en el ejercicio y me genera nitrógeno y agua. Pero ¿cuántos hidrógenos tengo acá? 4. Entonces, si pongo un 2 acá, 2 por 2, 4. Pero también voy a tener 2 oxígenos, que son los 2 oxígenos que están acá. ¿Y cuántos nitrógenos tengo? 2. Como es nitrógeno gaseoso, voy a tener un 2 como subíndice. Entonces, un mol de nitrito de amonio genera un mol de nitrógeno y 2 moles de agua. Si trazo una línea, esa sería la reacción que nosotros necesitamos tener la ecuación ya igualada. Pero como uno de los datos que me está dando es en gramos y me piden cantidades también, yo necesito traducir esto a la relación de masa. Por favor, díctenme cuál es la relación de masa que tiene esa ecuación. Voy a compartir pantalla para volver al ejercicio. 64 gramos para el nitrito, 28 gramos para el nitrógeno y para el agua 36 gramos. ¿28 más 36 me da 64? Sí, profe. Perfecto. No importa qué pongamos primero, si el agua o el nitrógeno, porque yo, por ejemplo, en mi No, ecuación para puse nada. primero. Ah, bien, bien, Vos bien. podés invertirlo y no hay problema. Bueno, sigamos acá. Si se descomponen 10 gramos de sal, entonces acá voy a tener 10 gramos. Si colocan 10 gramos. Con una pureza del 80%. ¿Qué me está diciendo? Si yo coloco. Regla de 10 3. gramos. Coloco 10 gramos, pero en realidad la pureza es del 80%. ¿Cuánto en realidad va a poder reaccionar? 8 gramos. Sí. De los 10, ¿cuánto en realidad van a reaccionar? Si 10 gramos sería el 100%, entonces sería 8 gramos, ¿no? Sí, señor. Reaccionan 8 gramos. Los compañeros, para los que se incorporan recién, fíjense que dijimos que el 10 gramos, ¿sí?, es el 100%, la totalidad de la masa. 80 gramos, que es la pureza que puede reaccionar, van a ser X. 80 por 10 dividido en 100 son los 8 gramos que acabamos de colocar acá, ¿sí? Si yo quiero saber la impureza en masa, ¿cuánto tiene de impurezas que no sirven acá? 20%. Muy bien, ¿y en gramos cuánto sería ese 20%? 2 gramos. Los dos Los gramos 2 gramos, restantes. eso que no estoy... hay 2 gramos que no los puedo usar. Son impurezas. ¿Y qué pasa con estos 2 gramos, profe? Estos 2 gramos no van a participar y seguramente van a quedar en el fondo del recipiente de la reacción. Si no se van a convertir ni en agua, ni tampoco en el gas nitrógeno. ¿Estamos? ¿Y por qué? Okay. Porque no pueden descomponerse. Van a ser el residuo que me va a quedar en el recipiente. ¿Me siguieron? Profe, Sí. bueno, ¿no existe en la naturaleza ninguna sustancia que sea 100% pura? En general, las sustancias vienen con impureza, y en los procesos que vos haces es justamente para obtener esas sustancias con la mayor pureza posible. El mayor esfuerzo que hace la industria y depende la mayor calidad de esa sustancia y depende para qué lo vas a necesitar. Entonces, si vos querés hacer un material con finalidades quirúrgicas, y seguramente van a buscar lo de mayor pureza. Si vos quieres hacer
utilizas las sustancias para reacciones químicas de laboratorio y demás, y vas a obtener los materiales con mayor pureza, ¿sí? Si ahora, si es un uso cotidiano y demás, seguramente vos vas a tener algo de impurezas, ¿sí? Que es lo que siempre Perfecto. sucede. Dependiendo de la finalidad, porque cuanto mayor pureza quieras obtener, mayor costo va a tener ese producto, Sebastián, ¿sí? Porque van a ser mayores los procesos que vas a hacer para aislarlo a ese material, ¿sí? Profe, Sí, en condiciones normales un mol era 22,4 litros. el volumen sí, Ah, bien, es para hacer sí el... es gaseoso, ¿no? Bueno, Sí, muy sí. bien, Profe, yo tengo una duda. sí, Entonces, podríamos decir que en realidad cuando descomponemos un elemento obtenemos tres cosas, por así decirlo, la sal, el agua y la impureza, o sea, lo no correspondiente a la descomposición. y sí, vos vas a tener acá te puede quedar, si vos haces la relación esta en masa y decís que estos 10 gramos, entonces, que los 10 gramos que colocaste acá tan solo reaccionaron 8, y sí, vas a tenerle que sumar, para que se cumpla después la base, les va a tener que sumar esto que te quedó sin reaccionar. Perfecto, entonces. ¿Sí? En general, si no te dicen que tiene impurezas, se lo toma a la reacción ideal. Vos sabés que nosotros estamos trabajando con reacciones ideales. Cuando vos a esto lo vas a ocupar, emplear en la realidad y hacer las salvedades del caso. ¿Y dónde me indican la pureza que tiene el material? Por ejemplo, en un laboratorio y en la etiqueta. En la etiqueta ustedes le van a decir la pureza que tiene o las características que tiene el material. Bien. Sigamos. Entonces, acá tengo, van a reaccionar 8 gramos. Pero volvamos a la situación problemática. ¿Qué me está preguntando? Dice, en la descomposición térmica se forma agua y nitrógeno. Si se descomponen 10 gramos de la sal con una pureza del 80%, calcular la masa de agua formada. Muy bien. Con 64 gramos, ¿cuál es la masa de agua formada? 36 gramos. Ahora, para calcular cuánta masa de agua formada, ¿qué voy a utilizar? ¿Los 10 gramos? No, voy a utilizar los 8 gramos que corresponden al nitrito de amonio. Y dejamos las impurezas sin usar porque si son impurezas no va a reaccionar. Entonces, si con 64 gramos puedo obtener 36, con 8 gramos, ¿cuántos gramos de agua voy a obtener? X. Díganme ustedes cuánto obtengo. 4,5. Me dio lo mismo. 4,5 gramos, ¿sí? Eso es lo que acabamos de obtener. Muy bien. ¿Y cuántos litros en condiciones normales de presión y temperatura debería obtener si el rendimiento fuera del 100%? Si los 8 gramos reaccionan, ¿cuánto debería obtener? 22,4 litros. Sebastián, con 64 gramos, con un mol de esto, obtengo un mol de esto, es decir, 22,4 litros. Pero en realidad no pusimos 64 gramos. En realidad pusimos 8 gramos acá. Entonces, si 2,8 litros, profe. muy bien, si con 64 obtengo 22,4 litros, con 8 gramos, que dijimos que reaccionan, debería obtener lo que dijo su compañero. ¿Cuánto era 2,8. Fíjense la relación. Para 64 gramos de nitrito de amonio,
se obtiene 1 mol de nitrógeno, es decir, 22,4 litros, un volumen de 22,4 litros. Cuando reaccionen 8 gramos, voy a obtener X. ¿Y cuál es ese X? El 2,8. Verifiquen si es 2,8. No estoy haciendo Sí, la cuenta. profe. háganlo. A mí me da Sí, 2,8. Bueno, entonces vamos a leer la segunda consigna, o sea, la segunda pregunta del ejercicio. Dice, si en realidad se obtienen 2 litros de nitrógeno, ¿podría determinar el rendimiento de la reacción? Dijimos que el rendimiento no es por la pureza ya la sacamos. Son 8 gramos lo que deberían reaccionar. Pero para que esta descomposición suceda, se tienen que dar determinadas condiciones, condiciones de temperatura, condiciones ambientales X, que por alguna razón a veces se dan y a veces no. Entonces, cuando se pone a descomponer, no se obtienen los 2,8 ideales. En realidad, dice, se obtienen 2 litros. ¿Cuál va a ser el rendimiento de la reacción? ¿Cómo lo calcularían ustedes? 2,8 sería 100%, ¿no? Del rendimiento, ¿no? Muy bien. Si yo obtengo 2,8 litros de nitrógeno, estaría en el 100% de la reacción. Si obtuve 2 litros de nitrógeno nada más, es porque la reacción tiene ¿qué rendimiento? 71,43. Sí, a mí me dio 71,43. 71,43. ¿Se dan cuenta? Acá ya De todas estamos. formas, profe, el rendimiento que nosotros sacamos fue del nitrito, no del nitrógeno. Parece que estamos calculando otra cosa. A ver, volvamos. ¿Qué estás calculando, Alejandro? Estamos calculando el rendimiento de la reacción, pero nosotros sacamos en condiciones normales el volumen que tiene el nitrito de amonio, o de amonio, bueno. ¿Por qué ¿Por qué decís eso, Ale? No, o sea, porque me parece raro que diga nitrógeno. O sea, ahí estamos hablando del nitrógeno, se obtienen 2 litros de nitrógeno. Y sí, ¿y? El nitrógeno sería producto en este caso, Claro. pero por eso estás calculando el rendimiento de la reacción como si fuera el producto. Ah, no dije nada, entonces. ¿Te das cuenta, Ale? Sí, sí. Si la reacción, si todo esto se descompone, yo tengo que obtener determinados productos, determinadas cantidades. En el ideal, si todos los 8 gramos se descomponen, en el ideal obtendríamos 2,8 litros de nitrógeno y tanto de agua. ¿Sí? En el ideal. Pero da la casualidad que cuando vos hiciste esa reacción, no obtuviste los 2,8 ideales. En realidad, obtuviste 2 litros nada más de nitrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué rendimiento tiene la reacción? Que es una reacción de descomposición. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿puede ser que dé 2,24? Ah, no, perdón. No, los 2 litros de nitrógeno es un dato, no es algo que vos tienes que calcular. ¿Está entendido, Alejandro? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿ven la diferencia entre la pureza, que la pureza es inherente al reactivo? Y mientras que el rendimiento es un rendimiento de la reacción, que puede ser por diferentes factores que no alcance el rendimiento del 100%. Que ustedes saben, repito, así como la pureza del 100%, el rendimiento del 100% siempre son ideales. Bien.
Entonces, teniendo en cuenta que ya vimos un ejercicio entre todos, resolvamos el ejercicio 19 para que nos saquemos las dudas. Dice, uno de los métodos de obtención de cloro es por reacción entre el ácido clorhídrico y el dióxido de manganeso. Si se desea obtener 100 decímetros cúbicos de cloro en condiciones normales de temperatura y presión, y el rendimiento de la reacción es del 90%, ¿qué masa de dióxido de manganeso al 80% de pureza se necesita? ¿Y qué masa de cloruro manganoso se obtendrá? Con todos estos datos que les están diciendo quién es el reactivo, quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Entonces, vamos a proceder de igual manera. Primero, armamos la ecuación, establecemos la relación de moles, la relación de masa, y después nos sacamos las dudas de qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Todo de usted. Y por favor, trabajen todos para que nos saquen. Con este ejercicio que hacemos, estaríamos terminando este práctico y esta noche estaríamos subiendo este práctico para que ustedes lo hagan, la autoevaluación, para que ustedes la hagan hasta el sábado, ¿sí? Perfecto. Profe, Sí, soy todo po- hoy. podría ser hasta el domingo porque yo estoy trabajando todos los días de 8 a 3 de la tarde más o menos y de ahí entro a clase hasta, bueno, hasta que salimos. No hay problema, Rodrigo, ¿sos el que me está hablando? Sí, yo el otro día no la pude presentar por ese motivo y no tenía su número para avisarle, por eso no la pude presentar. No hay problema, Rodrigo, no lo podemos hacer hasta el lunes si quiere. ¿Sí? Sí, Por o hasta el supuesto, domingo. quienes lo van terminando, lo van subiendo y nos tomamos hasta el domingo a las 0 horas, 00, para que ustedes tengan tiempo. No hay problema con eso, chicos. Muchas gracias, profe. Profe, ¿cómo es la reacción? Porque no le entiendo, o sea, se obtiene cloro, pero ¿qué pasa con el manganeso? Bueno, fíjense, uno de los métodos de obtención del cloro es por reacción entre el ácido clorhídrico y el dióxido de manganeso. A ver, escriban. Ácido clorhídrico y dióxido de manganeso. ¿Eso qué me da como producto? Cloruro de manganeso. Cloro 2, ¿sí? Porque me dice que es el cloro. Pero fíjate que en el punto B me dice, ¿qué masa de cloruro de manganoso se obtiene? Ahí te está diciendo qué otro producto vas a obtener. Pero te faltan, seguramente tendrá que, a ver, agua. Son 2 moléculas de agua y el ácido clorhídrico son 4. Eso. Entonces, tengo 4 hidrógenos, 2 por 2, 4. 4 cloro, 2 y 2, 4. Un manganeso y 2 oxígenos, son los 2 oxígenos que están ahí. ¿Sí hasta ahí? Entonces, la relación en moles sería 4 moles de cloruro, ácido clorhídrico,
1 mol de dióxido de manganeso, 1 mol de cloro, 1 mol de cloruro y 2 moles de agua. ¿Sí hasta acá? Todo de ustedes, la relación de masas. No, díganme cuánto es recuerden que el cloro es 35,5 y el manganeso, fíjense en la masa en sus tablas periódicas. 55. 20. Bueno, nos ponemos de acuerdo, 55 tomamos todo para el manganeso. Sí. Y el cloro 35,5, cosa que las masas nos den parecidas. 146 gramos para el ácido clorhídrico. Por favor. $71 para el cloro. Y yo saqué 37 para el manganeso y el oxígeno, profe. ¿Cuánto? 37. Pero fíjate que el manganeso dijimos que era 55. Yo saqué 87, profe. Ah, claro. 87, ahí me gusta más. Yo sí, profe. El agua, 36 gramos. 36 gramos. entonces me faltaría el cloruro manganoso. 126 gramos. Muy bien. Sumemos los reactivos y me tiene que dar lo mismo que la suma de estos tres productos en masa. Da lo mismo, 233. Perfecto. Y me da lo mismo. Bueno, fíjense. Vamos a lo primero, dice. Se desean obtener 100 decímetros cúbicos de cloro. Pero ustedes saben que nosotros con decímetros cúbicos no estamos acostumbrados a trabajar porque las condiciones normales, los volúmenes están dados en litros. ¿Qué relación hay entre el decímetro cúbico y el litro? Creo que son Son 1000 iguales, decímetros o sea, cúbicos. un decímetro Bien. cúbico es igual a un litro. Es lo mismo decir decímetro cúbico con litro, por lo tanto, Ah, claro, si yo 100 quiero mililitros. obtener Sí. 100 Ok. decímetros cúbicos es porque quiero obtener 100 litros de cloro. Pero el rendimiento de la reacción es del 90%. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué masa de dióxido de manganeso, qué masa, X gramos, hay que poner sabiendo ese rendimiento, ¿sí? Y sabiendo que además tiene el 80% de pureza, ¿sí? De la sustancia que yo voy a poner acá, que yo tengo para que reaccione, no es pura, está al 80%. Pero además, las condiciones de la reacción hacen que el rendimiento no sea del 100%, sino sea del 90%. Es al revés de recién. Voy detrás para adelante. A ver si se dan cuenta cómo lo van a plantear. Piénsenlo primero ustedes y después lo hacemos entre todos. Profe. Y Sebastián. Eso, disculpe.
Profe, ¿Y qué 100 más? litros en el cloro. Eso es lo que quiero obtener en condiciones normales. Dejo de compartir, así los veo. Veo con quién estoy trabajando. Pregunten si es que tienen dudas, ¿eh? Profe, Sí. cuando el rendimiento era del 90% respecto a qué sustancia. Y ahora lo estamos calculando con respecto al dióxido de manganeso. Ah, perfecto, gracias. A mí me quedó de algo de 539 gramos aproximadamente, pero no sé si estará bien. A ver. O sea, porque lo primero que hice fue, o sea, esos 100 litros, yo como que dije, lo calculé con el 100% primero. O sea, cuánto tendríamos y obtendríamos si sería 100% la reacción. Ajá, por ahí va. Eso sería 388,39. Profe, Bien. Es decir, fíjense lo importante que acabamos de calcular. Para quienes no lo han calculado, vamos a analizar lo que hicieron sus compañeros por los números que me están dando. Miren, para obtener 22,4 litros de cloro, es necesario que de dióxido de manganeso reaccionen 87 gramos. Por lo tanto, para obtener estos 100 litros, es necesario que sí o sí reaccionen del dióxido de manganeso X gramos. Eso traducido en una regla de 3 sería 22,4 litros, 87 gramos, 100 litros, 388,39 gramos. Fíjense que eso es lo que debe reaccionar. Si no reacciona a eso, no voy a obtener los 100 litros. Pero como la reacción tiene un rendimiento del 90%, divide esos significa que 300, que tenga que dividir esos 388,39 gramos en 100 y multiplicarlo por 90. esos 388 gramos son el 90%, no Ah, es bien. el 100% de lo que yo tengo que colocar. Porque si yo coloco esto y le calculo el 90% y no van a reaccionar 388 gramos es lo que tienen que reaccionar. Entonces, ¿cuánto debería colocar yo si el rendimiento es del 90%? X. Pero no se acaba ahí el problema. Además, la sustancia no tiene una pureza del 100%. A ver si continúan ustedes haciéndolo. Profe, entonces, si el rendimiento el rendimiento de 90% es 388,39 gramos, tendríamos que calcular 100%
por Bien. 388,39 dividido en 90. Y eso nos daría como 431,5. Muy bien. Entonces, reacciona. ¿431? 5. Eso colocaríamos, sabiendo el rendimiento si tuviéramos una pureza del 100%, pero no tenemos una pureza del 100%. Eso es el 80%, así que hay que sacar el 100% de la masa. Exacto. Multiplicamos 431,55 por 100 y lo dividimos en 80 y da 539,43. Bien. Entonces, deberíamos colocar 500. ¿Cuánto era 500? ¿Cuánto, Ale? 539,43. ¿Sí? Fíjense lo importante de esto. Rendimiento y pureza. Son dos cosas distintas, pero son las dos que tengo que calcular para reconstruir. Entonces, si yo coloco 539,43 gramos de esto, con esa pureza del 80% y con un rendimiento del 90%, me aseguro de obtener los 100 litros. Si nosotros hubiésemos colocado los 431, no obtendríamos los 100 litros. Y si menos, si hubiésemos colocado 388,39 gramos. Para ustedes que nos estamos preparando para el próximo parcial. En general, cuando uno da este tipo de ejercicio, todos estos números los colocamos como posibles respuestas, ¿sí? Entonces, si ustedes se quedan en mitad de camino, ¿van a encontrar el 388 como respuesta posible? Sí. ¿Van a encontrar el 431? Sí. ¿Y van a encontrar el 539? También. Profe, ¿cuál fue el Hay que procedimiento prestarle- para calcular la pureza? Ahí te digo, Carlos. Mateo, otra cuestión. Antes de rendir el próximo parcial, vamos a hacer un ensayo de parcial de manera tal en el sistema, para que ustedes vean dónde va a estar el nombre de ustedes, qué tema les toca, cómo subirlo, etcétera, de manera tal de que no existan las confusiones de la clase del parcial pasado. Porque acá dos cosas van a tener que mandar en el próximo parcial. Por un lado, el documento que les están mandando a teoría. Y en la parte práctica, ustedes me van a devolver el que va por sistema, pero además le van a sacar una foto a al papel donde ustedes han resuelto y me lo van a mandar por WhatsApp. ¿Para qué me mandan eso? Pero no dentro de 3 días después. No. Dieron enter al sistema y me mandan ahí. Porque yo voy corrigiendo y voy verificando el razonamiento de ustedes en el formato papel. ¿Qué es lo que me entregarían en un examen presencial? Profe, ¿podrías repetir de vuelta para que nos quede claro o algo así? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Podrías repetir de vuelta cómo es? ¿Cómo lo van a hacer al parcial? ¿Cómo ¿Cómo sería, siempre? claro, la metodología? La metodología, por un lado tienen el teórico, que tienen 40 minutos para hacerlo, y la corrección de las respuestas que ustedes han encontrado como erróneas, y la puesta en las correctas, esas se la mandan al profe mediante el campus. Y eso lo vamos a ensayar, porque ahora vinieron por otra vía, porque no lo podían subir al campus, por cualquier razón, bueno, ahora lo vamos a ensayar. Es lo Perfecto. mismo que hicieron en el parcial anterior.
entonces ahora tendríamos que mandar el archivo complementario y a su vez una hoja con las respuestas, ¿verdad? Van a mandar dos cosas, el archivo complementario a través del campus para mercado. Y van a mandar del práctico, van a mandar un complementario, pero es una imagen de lo que ustedes han ido resolviendo en el papel para encontrar las respuestas que me han marcado. Porque yo les voy a dar un ejercicio así como este, ¿sí? Y van a tener opciones para marcar. Y yo, ¿qué les voy a preguntar? ¿Cuánto obtuvieron de cloro? ¿Sí? O sea, perdón, ¿cuánto necesitan de esto? Y yo les voy a dar opciones. Y ustedes me van a marcar 539. Pero yo quiero saber cómo han arribado al 539. Ese razonamiento, la regla de 3, lo que ustedes hicieron, me lo van a mandar para yo verificar que ustedes lo hicieron. ¿Y cómo lo mandan? Con que le saquen una foto y me lo manden por WhatsApp. Obviamente voy a recibir 40 archivitos, 40 fotos tengo que recibir yo. Claro, un PDF con la foto, más práctico. Exactamente, Rodrigo. Entonces, para que ensayemos eso, lo vamos a hacer un día antes, para todos los que quieran, para que ese día no se confundan y no estén preguntando encima de los otros que están trabajando. Entonces, todas esas dudas se las van a sacar un día antes. ¿Y cuándo sería, profe, el parcial? ¿Qué fecha? El próximo parcial va a entrar teoría atómico-molecular, estequiometría completa, ¿sí? Y algo de teoría atómica. O sea, hoy empezamos teoría atómica, piensen ustedes que dentro de 2 semanitas estarían rindiendo esto. Vamos a ver que no coincida con análisis, ni con física, ni álgebra, etc. Álgebra rendimos el 5 de junio. Por eso, seguramente el miércoles siguiente estarían rindiendo ustedes. Yo ya les voy a pasar la fecha. Déjenme que acuerde con la profe de electrónica y civil. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Han entendido entonces y han diferenciado lo que es rendimiento y lo que es pureza? Y ahora, Mateo, voy a tu pregunta inicial. ¿Qué querías saber vos? ¿Cómo es el procedimiento para calcular la pureza en esta actividad? Bien. ¿Entendiste, Mateo, que lo que necesitamos que reaccionen son 388,39 gramos? ¿De dónde sacamos esto? ¿O nada? Sí, eso sí lo saqué. Bueno, entonces borro acá. Nosotros puedes hacerlo de 2 formas distintas, pero nosotros necesitamos calcular que reaccionen 388,39 gramos, que reaccione. Pero como nosotros sabemos que el material que nosotros estamos colocando, mejor dicho, que la reacción no tiene un rendimiento del 100%, sino del 90%, esto representaría el 90%. Lo que nosotros necesitamos calcular es la totalidad que tengo que colocar, o sea, el 100%. Por eso, la primera regla de 3 que vos haces es, si 388,39 gramos representa un rendimiento del 90%, la masa total, que es el 100% que tengo que colocar, es X. Cuando vos realizas esto, te va a salir 431,5. 400,5 gramos. Pero, o sea, si vos tuvieras un material de pureza total, colocando 431,5 gramos, obtendrías 100 litros. Pero el ejercicio te dice, no tiene una pureza del 100%, tiene una pureza del 80%. Entonces, esto
pasa a ser tu 80% y vos tenés que calcular la masa total que tendrías que poner. ¿Y cuál sería la masa total? X. Entonces, si esto me representa el 80%, el 100 me va a representar X. Entonces, 539,375. ¿cuánto? 539,375. ¿Lo entiendes, Mateo? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, si ya estamos listos, podemos cerrar ya este práctico. Les repito, esta noche o mañana van a tener ya la autoevaluación. Yo les recomiendo que lo hagan. Normalmente las autoevaluaciones son el tipo de ejercicios que vamos a dar en el parcial. Por lo tanto, ustedes al hacer una autoevaluación ya es eso. Se están midiendo cuánto saben de ese tema. Va a ser hasta el domingo, como nos había pedido el compañero. ¿Cuál es la salvedad? Para que se cierre, para poder subir las respuestas, cosas que ustedes controlen. Lo que hicieron, las respuestas que encontraron, los procedimientos. Fíjense que yo en las autoevaluaciones que hago, me tomo el trabajo de hacerles todas las reglas de 3, todo para que ustedes puedan descubrir los errores. Recuerden que no hay una sola regla de 3 que me lleva al resultado. Pueden haber hecho 2, 3 para llegar a la que les voy haciendo yo o las que están en el práctico. Si existiera alguna duda en la autoevaluación es justamente para eso. No lo entendí, vi cómo lo resolvió, pero hay algo que todavía me queda duda. Bueno, esas dudas son las que tienen para preguntarle a las chicas, a los tutores, o para preguntarme la próxima clase a mí. Pero si no lo hacen, no van a aparecer dudas. ¿Dónde van a aparecer las dudas? El día que estén en el parcial. Y eso es lo que queremos evitar. Que a ustedes, ¿qué queremos en la cátedra? Que les vaya bien, obviamente. Esa es la finalidad nuestra, que ustedes aprueben, aprendan y aprueben. Bueno, sigamos con el próximo práctico. ¿A dónde vamos a ir ahora? Comparto pantalla. Para que vean que el próximo práctico es donde ustedes están trabajando, ya van más adelante, el trabajo práctico número 6, que es estructura atómica, número másico, número atómico, etc. ¿Sí? Bueno, para poder resolver estos ejercicios, vamos a empezar, ¿sí?, repasando lo que ustedes vieron en las clases teóricas. Dejo de compartir pantalla para que vean el pizarrón completo. ¿Y qué vieron? Que la materia está formada por pequeñas partículas, que esas partículas tienen movimiento, que entre las partículas existen fuerzas, fuerzas de cohesión, fuerzas de repulsión, ¿sí? Las diferentes teorías han ido avanzando hasta decir, miren, las sustancias están compuestas por moléculas. Esas moléculas pueden ser de sustancias simples cuando los elementos que los constituyen, los átomos que los constituyen son de la misma especie, por ejemplo, oxígeno, ozono, etc. O pueden ser de sustancias compuestas, cuando los átomos que se unen no son de la misma especie, son de diferentes especies. Es decir, que nosotros estamos hablando que cualquier sustancia, la mínima porción de una sustancia, está representada por su molécula. Pero toda molécula está formada por átomos. Y el átomo es la mínima porción de un elemento químico. En resumen, todos esos elementos que ustedes tienen en la tabla periódica y nosotros les pusimos nombre
símbolo, valor másico, etc., la menor porción de cualquiera de ellos es su átomo. Pero bien, durante muchísimo tiempo se pensó que el átomo era indivisible, que el átomo no tenía otra constitución, hasta que hemos empezado con toda la historia de los modelos atómicos. De darnos cuenta que los átomos sí estaban formados por partículas más pequeñas. ¿Y cuáles son esas partículas más pequeñas? Hay muchísimas, pero estables, constantes, ¿cuáles son? Todos de ustedes, díganme. Un átomo está Electrones. constituido por... Los electrones. Electrones, neutrones, el núcleo atómico y bueno, posee sus orbitales, por así decirlo. El núcleo atómico es el compuesto por neutrones y protones. Ah, perdón. Bien, entonces vamos a identificar por su estabilidad a 3 subpartículas fundamentales: electrones, protones y neutrones. Ya se han adelantado diciendo no todos están en una misma en un mismo espacio. Podemos distinguir a 2 de ellos, neutrones y protones, que se ubican en el núcleo, mientras que los electrones giran alrededor en orbitales. Entonces, el orbital sería el lugar más probable que podamos encontrar un electrón. Pero estas subpartículas se diferencian por algo más. Una de las cuestiones que se diferencian es porque tienen carga. Pero esa carga no es la misma. Si bien los que tienen carga tienen la misma cantidad, pero son de signos diferentes. A ver, el electrón, ¿qué tipo de carga tiene? Negativa. Positiva. ¿Quién tiene positiva? Los protones. Bien, protón positivo. Y como su nombre lo indica, el neutrón Neutro, no tiene. es neutro. Muy bien. Entonces, hemos adelantado 3 subpartículas: positivo el protón, negativo el electrón y neutro el neutrón. Ubicaciones diferentes, protón y neutrón en el núcleo, mientras que el electrón es extranuclear, está por afuera del núcleo. Un lugar más probable es el orbital. Pero nosotros no encontramos un orbital así nomás. Para poderlo ubicar a ese orbital tenemos que especificar de qué subnivel pertenece y a qué nivel pertenece, pudiendo establecer que en general existen 7 niveles. Esos niveles se dividen en subniveles. A esos subniveles les damos un nombre: S, P, D y F. No todos los niveles tienen la misma cantidad de subniveles y por ende, de acuerdo a dónde pertenece, van a ser esta cantidad de orbitales. ¿Estamos hasta acá? Y además, cada orbital hay un principio de exclusión que nos dice que en cada orbital, ¿cuántos electrones pueden entrar? 2. Acá nos habla, claro, el profe Mercado nos hablaba a modo de comparación como si fuese un edificio en donde, bueno, en cada habitación había un dormitorio y en cada dormitorio había una cucheta con doble, por así decirlo, y entraban únicamente 2 electrones, Muy bien. a lo mucho. 2 máximo por orbital, 2 electrones. Cuando Pero era ya- un electrón, profe, tenía un nombre y cuando eran 2 ya era emparentado, creo que era, ¿no? Bien, cuando tenemos un solo electrón en el orbital, decimos que está desapareado. ¿Qué Desapareado. significa desapareado? Que no tiene el par. Pero cuando están los 2 es porque el orbital está completo. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a repasar es, dada un determinado elemento, ¿cómo me doy cuenta yo
cuáles son las subpartículas y en qué cantidad están presentes. Para eso hay dos números que me da la tabla periódica, que son los que me sirven para determinar la cantidad de cada uno de ellos presentes, ¿sí? ¿Quién me define exactamente que este átomo pertenece a este elemento? Es la cantidad de protones, ¿sí? La cantidad de protones es el número Z o número atómico de un elemento. Entonces, definimos como Z o número atómico la cantidad de protones presentes de un elemento químico. Entonces, busquen en su tabla periódica cuál es el Z de los siguientes elementos. Oro. Plata. Nitrógeno. Quiero Z. El nitrógeno 7, profe, ¿no? Nitrógeno Z7. Bueno, oro, quiero el Z. 79, no, es el doble. Es una suma. 79, sí. El oro es 79. Y Plata. la plata 47. Todo el mundo con tabla periódica, ¿eh? Es importante que en la tabla periódica se den cuenta dónde están esos números, ¿sí? ¿Alguna duda? A ver, Ariel, Inti, Mauro, Lucas, Enzo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos buscando? En la tabla periódica estamos buscando Z, ¿sí? Bueno, sabiendo Z, nosotros ya podemos con seguridad indicar la cantidad de protones de esos elementos. Entonces, si Z del oro es 79, nosotros ya podemos decir la cantidad de protones de este elemento es 79. Si Z de la plata es 47, podemos establecer que la cantidad de protones de la plata es 47. De igual manera, en el caso del nitrógeno, el número de protones es 7. Profe, Sí, Sebastián. y por descarte podríamos decir que, suponiendo, por ejemplo, que un elemento cualquiera no tuviera 50 de Z y 100 de masa atómica, que tenemos 50 de, o sea, un valor de 50 de otra partícula subatómica, ¿no? Para llegar a la masa atómica. Sí, pero no es de cualquier subpartícula, es de una en particular. Claro, por eso. ¿Sí? Bueno, sigamos. Cuando un elemento cualquiera, un átomo cualquiera, está en estado neutro, es decir, no está convertido en un ion, sino está en un estado neutro, podemos asegurar que la cantidad de electrones coincide con los de los protones, ¿sí? Entonces, si el átomo de oro que nosotros tenemos acá está en estado neutro, es que no tiene carga. Y si no tiene carga, podemos asegurar que la cantidad de electrones es la misma que la de los protones, ¿sí? Entonces, los electrones serán 79 cuando el átomo de oro esté en estado neutro. Los electrones de este átomo de plata serán 47 cuando el elemento esté en estado neutro. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo determino la cantidad de electrones? La cantidad de electrones es la misma que la de los protones si el elemento está en estado neutro. Profe,
Sí, Sebastián. Por ejemplo, en el caso de la plata, su masa atómica es 108. Y Ya su vamos a llegar a la Z masa atómica. Espera, Sebastián. perfecto. Ya Perdón, perdón. llegamos, ya llegamos. Entonces, por empezar, yo puedo decir de entrada que Z me indica la cantidad de electrones. No. Z no indica cantidad de electrones. Z indica cantidad de protones. Y en el caso de que el elemento esté en estado neutro, la cantidad de electrones va a coincidir con la cantidad de protones, que es lo que me indica Z. ¿Está claro? ¿Por qué les digo? Porque muchas veces no me dan átomos en estado neutro, me dan ionizados. Y cuando están ionizados, la cantidad de protones y electrones no es el mismo. ¿Mm? Y ahí empieza la confusión cuando resolvemos los ejercicios. ¿Sí? Bueno, listo, entonces. Z de 79, protones 79 y electrones 79 cuando a mí me indican que el elemento está en estado neutro. ¿Cómo me doy cuenta que está en estado neutro? Y porque no le ponen ningún signo. Me ponen así, un átomo de oro, Au, y no le ponen ningún signo. Cuando le ponen algún tipo de signo, más, menos, etcétera, me están diciendo que está ionizado. Pero si no me ponen ningún símbolo, es porque cantidad de electrones y protones es el mismo. Sigamos. A ver, ¿puedes subir un poquito la cámara? Sí. Ahora sigamos. Vamos a la inquietud de Sebastián. Aparte del número Z, la tabla periódica nos da otro valor, que le llamamos número másico. Así como al número atómico lo identificamos como Z, al número másico lo identificamos como A. Y ya lo estuvimos utilizando bastante nosotros. ¿Y cuál es el número másico? Ese que sale en la tabla periódica, que normalmente es un numerito decimal, que por ahora nosotros para este tipo de ejercicios tenemos que aproximarlo sí o sí. Acá no lo podemos traer decimal. Entonces, sí, Sebastián, vos habías buscado el de la plata. ¿Cuál era la masa de la plata? Masa de la plata era 108. 108. 107,8. 107,8, como lo vamos a aproximar, lo aproximamos por exceso y decimos es 108. ¿Cómo se obtiene ese 108? Acá viene una cuestión netamente conceptual. Lo aplicamos acá, pero es de concepto. La masa de un neutrón es aproximadamente igual a la masa de un protón, que es de una UMA, una unidad de masa atómica. Mientras que el electrón es tremendamente pequeño en masa. Entonces, aproximadamente 1800 veces más pequeño es en masa un electrón con respecto al protón o neutrón. Entonces, cuando nosotros calculamos la masa de un elemento, no sumamos la masa del electrón. ¿Y por qué? Porque es chiquitito. Entonces, para obtener la masa de un elemento químico, ¿qué es lo que se suman? Protones y neutrones. Porque son aproximadamente semejantes y se ha calculado, nosotros se le ha dado el valor de 1 a la masa de cada uno de ellos. Entonces, la masa, esta A, es la suma de protones más neutrones. Recién Sebastián nos decía, nos contaba, que la masa de la plata era 108. Si yo ya sé que la plata pesa 108 y que la cantidad de protones es 47, ¿cómo hago para sacar los neutrones? Y A a la 108 masa le resto 47, le resto los protones y voy a obtener los neutrones. que en este caso es 61, profe. Los neutrones en este caso van a ser 61. 61. Díganme cuál es la masa del oro y cuál es la cantidad de neutrones. Todos de ustedes. 197. 197 la masa del oro y 118, profe, por descarte, porque bueno, 127 118 menos. sería. ¿100 cuánto? 18.
La masa del nitrógeno, 7. no, Sebastián, masa. Ah, 14. perdón, 14. 14. Bien, 14. Nos vamos dando cuenta que mientras más grande es el elemento, mayor va a ser la diferencia entre neutrones y protones y electrones. O sea, mayor cantidad de electrones va a tener, de neutrones, perdón, va a tener. Bien, bien Alejandro, bien. A medida que ustedes se van alejando, ahí aparece la mayor proporción de neutrones. ¿Mm? Y por eso para arriba aparecen muchos más casos de radiactividad. Bueno, y que son sustancias que tienen muchos isótopos. Bien, hasta acá vamos bien. Teniendo Sí, este profe. concepto bien claro, vamos a ir a los primeros ejercicios que les presenta el práctico, que son muy sencillos, realmente en general los hacen los primeros años del secundario. Y el ejercicio dice así: señale las respuestas correctas. Si Z de un número atómico es el número atómico de un átomo, de un elemento A, y su número másico, perdón, si Z es el número atómico y A su número másico, entonces A menos Z, ¿qué me indica? Número de neutrones, Número de protones. de electrones, profe. De neutrones. De Neutrones. neutrones, muy bien, número de neutrones, es lo que acabamos de hacer acá. A menos P me va a dar N, pero P dijimos que por concepto P es Z, ¿sí? Por definición. Vamos al siguiente. El núcleo de un átomo consta de 6 protones y 8 neutrones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que su número atómico es 8, que su número másico es 8, que su número atómico es 14 o que su número másico es 14. Número másico. Es 14. Número más, profe. Número másico 14. Muy bien. Vamos a este. No les expliqué, pero ya les di pie como para que lo entiendan. Dice, si un ion, es decir, un átomo que no está en estado neutro, no tiene la misma cantidad de protones y electrones. Si un ion tiene 12 protones, 13 neutrones y 10 electrones, ¿podemos decir que qué tipo de carga tiene este ion? Más 2. ¿Alguna otra respuesta? ¿Más 3? ¿Más Más 2? dos. No, 3. es más 2 porque se le restaron 2 electrones y entonces quedarían 2 cationes, o sea, 2 cargas positivas. Bien, si tengo 12 cargas positivas y tengo 10 electrones, ¿cómo va a estar cargado? Y la diferencia entre estos dos, ¿de qué hay más? Cargas positivas. ¿Sí? ¿Y cuántas más cargas positivas hay? 2. Profe, Eso, o sea, los cationes y los aniones son formados por neutrones o sea, que liberan una carga, ¿o no? El No, neutrón. no Ale, no Ale. El catión o el anión está formado por si el átomo ha incorporado electrones o ha eliminado electrones. Acordate que en el núcleo, protones y neutrones no se mueven, salvo que vos tengas una reacción nuclear. Ah, eso Sí. era Los lo que electrones habíamos visto con el profe. son los que más tienden a moverse, los que más tienden a desprenderse o Vos tenés ganarse. este núcleo está así. Acá adentro hay una fuerza. Justamente la fuerza nuclear fuerte que hace que protones y neutrones estén acá. Cuando vos rompes el núcleo y liberas lo que hay ahí adentro, vos tenés una reacción nuclear. ¿Sí? En toda reacción química, este núcleo no le pasa nada. Los únicos que se van, vuelven o pueden hacer eso son los electrones. Profe, ¿Y para qué? Perdón, le termino la idea. ¿Y con qué intencionalidad se mueven esos electrones? Que normalmente no son los que están pegaditos en el núcleo, son los que están
en las órbitas o en los niveles más externos. Normalmente eso lo hacen en una reacción química para armar nuevas uniones químicas, ¿sí? Se rompe una unión y me voy y me agarro con otro, así, y logro esa estabilidad química, pero siempre a través de los electrones. ¿Mm? Entonces, volviendo a esto, un ion positivo es ¿por qué? Porque los electrones del último nivel se fueron. Un ion negativo, ¿por qué? Es porque el último nivel logró traerse uno de otro lado. Logró arrancarle a otro de menor energía un electrón. ¿Queda clara la pregunta? Sí, ahí entramos a lo que es electronegatividad también. Sí, señor. De acuerdo a la electronegatividad del elemento, tendrá mayor o menor posibilidad de traer electrones ajenos. Bien, sigamos. Busquemos otro para que... Miren acá, el número 3 dice, confecciona una lista con el número y tipo de subpartícula subatómica de los siguientes elementos. Es el mismo ejercicio que hicimos acá en el pizarrón, pero fíjense la notación. Así les va a aparecer en los libros y demás. La notación aparece... Por ejemplo, tomo el primero, pero como ejemplo. Símbolo del elemento y le aparece 2 números. ¿Qué son estos 2 numeritos que le están poniendo? El número atómico y el número másico. Número atómico y número másico, ¿sí? Entonces, me dan los 2 números. Hay veces que uno va arriba y el otro abajo, otras veces que me ponen así 16, 8. Dependiendo de la bibliografía, los pueden encontrar cruzados y uno puede decir, oh, pero ¿cuándo sé cuál es el número atómico y el número másico? Recién Alejandro había hecho un análisis muy claro. Recuerden que el número másico es o el doble o más del doble del número atómico. A medida que vamos avanzando, va aumentando el número atómico, normalmente el número másico va mucho más porque el número de neutrones aumenta. Entonces no les tiene que caber duda a ustedes que el más pequeño va a ser Z y el más grande va a ser A. Y si lo encuentran, no importa si están cruzados, si lo pusieron arriba, abajo, el número más pequeño va a ser Z y el número más grande va a ser A. ¿Está claro? Bueno, así rápidamente, díganme, en este caso, me están pidiendo electrones, protones y neutrones. ¿Cuántos protones? ¿Cuántos electrones y cuántos neutrones tiene este elemento? ¿Me Sí, están neutro, escuchando? Neutrones son 8, 8. 8, 8. Todo 8. 8, 8 y 8. Muy bien. Si tengo Z es 8, es que los protones son 8. Si el elemento no es un ion, es porque la cantidad de electrones es la misma cantidad y los neutrones es la diferencia entre ellos. 16 menos 8 me da 8. Bueno, con igual criterio pueden hacer todos los que tienen allí, ¿sí? Vamos a otro. Vamos al 5. Un átomo tiene número atómico 12 y además 12 neutrones. ¿Cuántas partículas y de qué tipo forman su núcleo? ¿Cuál es su distribución electrónica? ¿Y dónde lo situarías en el sistema periódico? B y C no lo puedan contestar porque todavía no lo vimos, pero el primero sí. Yo tengo un elemento acá, X. Ustedes me van a ayudar. X, que tiene Z o número atómico 12. ¿Sí?
Pero además que los neutrones son 12. Miren ustedes, si yo tengo Z12, Z es 12, ya puedo saber cuántos protones tengo. ¿Cuántos serían? 12. 12. Si el elemento está en estado neutro, no me dice nada que sea un ion. Si yo 12 tengo, electrones también. 12 ¿cuántos electrones tengo? Muy 12. bien, 12. Pero ¿qué me está pidiendo en este caso? Lo sigo reconstituyendo para que no queden dudas. Yo tengo Z12. Con todos esos datos ya puedo poner cuánto es A en este caso. ¿Cuánto sería A? 24. 24. 24, 12 más 12, 24. Miren ustedes cómo vamos reconstituyendo todos los datos de este elemento. Bien, la primera pregunta es ¿cuántas partículas y de qué tipo forman el núcleo? Y bueno, el núcleo va a tener 12 protones y 12 neutrones. ¿Sí? A los 12 electrones no los cuento porque son extranucleares. Pero ahora viene el otro problema, el punto B, que es lo que quiero explicarles ahora. ¿Cuál es su distribución electrónica? Recién Arroyo nos hacía alusión a la analogía que habían visto en teoría con un edificio, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros sabemos que el átomo tiene diferentes, según la teoría, ¿no es cierto?, tiene diferentes niveles energéticos. Que entre el núcleo y estos niveles hay grandes espacios vacíos. Que si nosotros hacemos la analogía, que si el núcleo fuese una pelota de ping-pong y lo ponemos en el centro de una cancha de fútbol, el último nivel estaría pasando por los arcos. Imagínense esas proporciones. Si fuese una pelota de ping-pong el núcleo, los niveles energéticos se alejarían. En una cancha de fútbol me ocuparían toda esa cancha de fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Que el mayor espacio que tiene un átomo es vacío, no hay nada. Que los electrones se mueven alrededor de ese núcleo, pero dejando grandes espacios vacíos. Vamos a representar, para ver cómo se distribuyen, vamos a utilizar ahí diferentes reglas. Yo les voy a poner acá en el pizarrón una que es la que aparece habitualmente detrás de cada tabla periódica, pero creo que en teoría vieron, yo utilizo la de las diagonales y con teoría ven otras de energía para que ustedes usen la que ustedes quieran. ¿Cuál es la de las diagonales que utilizo yo? Recuerden que vamos a distribuir 12 electrones para este ejercicio. Pero mientras tanto dejo de compartir para que vean lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo construimos para hacer la regla de las diagonales? Escribo de arriba hacia abajo los niveles energéticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ustedes saben que tienen una determinada cantidad de subniveles. Y decimos, el nivel 1 tiene un solo subnivel que es el S. El nivel 2 tiene dos subniveles, un S y un P. Entonces, para construir de arriba hacia abajo y en columna, los S, que van a aparecer en cada nivel. A partir del segundo nivel, en columna, los P, a partir del tercero aparece otro subnivel que es el D de dedo, y a partir del cuarto aparece otro subnivel que es el F. En la tabla el D y el F no llegan hasta el último nivel. Muy bien, bien Alejandro. Fíjense que hasta ahora conocemos una determinada cantidad de
de átomos, que nosotros sabemos que la cantidad de electrones no les van a cubrir esto. Pero para construir esto y para que no se confunden a partir del primero S, a partir del segundo P, a partir del tercero D, a partir... Total, ustedes esta última parte nunca la van a cubrir porque no existen ningún elemento que cubra este Z, ¿sí? Pero para construir la tabla prácticamente es facilísima, facilísima, no necesitan... Ustedes la pueden construir en el momento que ustedes quieran. Les estoy enseñando una metodología para que después ustedes lo hagan en el momento que ustedes lo necesiten. Muy bien. Vamos a trazar la primera diagonal que va de arriba hacia abajo y que va a tocar el S y el 2. Las demás diagonales salen solitas. Paralela a la primera. Si ustedes tuvieron la precaución de hacerlo prolijo, encolumnados como les dije, estas diagonales salen solas. Y como bien les decía Alejandro, estas últimas que estoy haciendo acá, no hay elemento descubierto hasta ahora que tenga electrones suficientes para cubrir esos casos. ¿Sí hasta acá? Ahora, para dar final y podamos distribuir esos 12 electrones que teníamos recién, nos pedían la configuración electrónica, ¿qué tenemos que hacer? Agarro la primera diagonal, encuentro el primer subnivel, y a ese subnivel corresponde al nivel que está al lado. Entonces, decimos, en el primer nivel, en el subnivel S, se ubican los primeros electrones de este elemento. Como es un S que tiene un solo orbital, y ustedes a principio de la clase me dijeron que cada orbital puede tener 2 electrones, ¿cuántos electrones vamos a ubicar ahí? 2. Que los ponemos como si fuera un exponente, pero que no es un exponente, no es que S esté elevado al cuadrado, sino estoy indicando la cantidad de electrones que hay ahí. El máximo, como tiene un solo orbital, el máxima cantidad de electrones que puede tener en S son 2. Como son los primeros electrones que ubico 2. ¿Cuántos tengo que distribuir? 12. Para el ejercicio que estábamos trabajando, 12 electrones. ¿Dónde pusimos el primero? En el primer nivel, subnivel S. Con la diagonal estoy acá, en el 1S. Continúo la diagonal, siempre de arriba hacia abajo. Como no hay más letras, es decir, subniveles, voy a pasar al siguiente. Sigo hasta que encuentro el subnivel que es S. Me fijo en forma horizontal el nivel y es el nivel 2. Entonces decimos, en el nivel 2, subnivel S, vamos a colocar más electrones. Es este edificio que habían armado analógicamente en la clase de teoría. Entramos a otra habitación, otra cucheta. ¿Cuántos? 2. ¿Sí? Continúo la diagonal. No encuentro nada más. Voy a agarrar la que sigue. La primera letra que encuentro es P. En forma horizontal, me fijo el nivel, y es nivel 2. Entonces, en el 2P, en el segundo piso, en el P, ¿cuántos puedo poner en total? El P tiene 3 orbitales. Un orbital el S, 3 orbitales el P. Como tengo 3 orbitales, y por cada orbital pueden entrar 2 electrones, puedo poner 2 acá, 2 acá, y 2 acá. En total, el P admite 6 electrones. No se olviden que estoy haciendo el ejercicio del práctico, que teníamos 12 electrones en total. Entonces, pusimos 2 en el S. 2 en el S son 4. 6 acá, 10 electrones voy ubicando. ¿Dónde estoy? En el 2P.
Continúo la diagonal y ¿qué me encuentro? Otro S. ¿De qué nivel? Del 3. Entonces, en el 3P, perdón, en el 3S voy a poner 2 electrones más. Fíjense, tengo 2, 4, 10, 12. Hasta ahí, de toda la distribución que yo puedo hacer de electrones, este elemento llegó a tener esa configuración. Eso se llama configuración electrónica de un elemento. ¿Por qué sigo estas diagonales? Porque habrán visto en teoría que hay entrecruzamientos entre los niveles energéticos, que a partir de una determinada cantidad de electrones, a partir de los 20 electrones que tiene un elemento, no llegan a completar un nivel y ya pasan a ubicarse electrones en otro. No completan el tercero y ya hay electrones en el cuarto. No completan el cuarto y ya hay electrones en el quinto. No completan, etcétera, etcétera. Entonces, lo más sencillo para hacer este tipo de ejercicio es guiarse con un gráfico. Este gráfico es muy sencillo, no necesitan tabla periódica. ¿Cómo lo tengo que construir? Como les acabo de decir, del 1 al 7, todos tienen S, a partir del 2 todo P, de a partir del 3 todo D, y trazos diagonales. Y después, siguiendo esas diagonales, podemos distribuir los electrones. Chicos, los dejo porque se me acaba la clase, pero hagan los ejercicios que puedan. Ya estamos en este nuevo práctico y no se olviden que van a tener cargado la autoevaluación para completar. Bueno, chicos, nos estamos viendo la semana que Profe, la viene. grabación. Y no falten la próxima clase porque empezamos ya a acelerar un poquitito. Nos vemos, chicos. Profe, la grabación. Disculpe. Adiós, profe. Detengo.